¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis hermanas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a qué horas vean este video. Yo soy Meniel y en esta ocasión quiero hablar con ustedes acerca de el motivo por el cual Jesús, ese ser terrenal, ese ser humano, como tú y como yo, vino a este mundo. El único propósito del por qué quiso experimentar la vida, tal y como la vivimos todos nosotros. Entonces, para empezar, creo que hay que hablar acerca de que Jesús, esa persona que todo el mundo esperaba, algunos lo esperaban como un Mesías, algunos lo esperaban como el Hijo de Dios, algunos lo esperaban como un profeta más, pero dejando todo eso de lado, creo que lo importante, como él mismo lo dijo, es que su trabajo no fue otro, no fue ser libertador de nadie, su trabajo no era venir a limpiar los pecados de nadie, a expiar los pecados de ninguna persona en particular, ni de nadie, ni de ninguna persona en este mundo. El propósito que llevó a Jesús a pertenecer como nosotros, como parte de los humanos, como ya lo dije, fue experimentar la vida en carne propia. Pero no solo eso, uno de sus trabajos principales fue enseñarnos, fue venir a enseñarnos cómo vivir, cuál es la manera correcta de vivir. Ese es el mensaje principal que Jesús vino a dejar a este mundo. No vino otra cosa. Ahora, si nos basamos a eso como tal, como yo se los he explicado en varias ocasiones, eh, estas conjeturas salen básicamente de analizar, de buscar un poco de lógica en todos los escritos, evangelios, en la Torá, el Antiguo Testamento, que se escribieron en algún momento con el fin de crear una religión, de crear un dogma para todos los humanos que lamentablemente ha sido modificado, ha sido cambiado, tergiversado y lamentablemente sí, todos lo hemos eh, tomado de una manera muy errónea. Entonces, regresando al punto, el propósito de Jesús, si lo analizamos bien, realmente fue venir a enseñarnos la manera correcta de cómo debemos vivir, cómo debemos disfrutar la vida, de enseñarnos que pese a todo lo que como humanos tenemos, defectos y virtudes, hay una manera en la que se puede vivir como debe de ser y aprender lo que tenemos que aprender. Porque sería absurdo pensar o simplemente imaginar que el ser humano está aquí en este mundo sin una razón, sin un propósito. Simplemente nacemos y ya, se acabó. Vives tu vida intentando tener mucho dinero, vivir de lujos, hacer la vida como tú la quieres. Sería muy absurdo pensar que solamente venimos a eso. Y pensar que somos la única forma de vida inteligente en un universo tan grande, también sería absurdo. Podemos pensar que el universo tan vasto debe de forzosamente
forzosamente debe de albergar más vida. Alguna tal vez que apenas va empezando a florecer, alguna que a lo mejor todavía está en, digamos, bacterias, en microorganismos, perdón, pero debe de haber muchos otros planetas en donde la vida ya se gestó, como pasó con nosotros, que llegaron ya a un punto de crecimiento y de evolución muchísimo más alto que el de nosotros. ¿Por qué? Porque si simplemente pensar que somos la única raza o los únicos seres vivos en todo un universo tan grande, suena absurdo, muy absurdo. Ahora, si pensamos que esa casualidad, como lo comenta la ciencia, que obviamente aquí tampoco se pelea con la ciencia, mucho de la ciencia puede explicar muchísimas cosas, que en este caso, perdón, suceden en este aspecto. Pensar como la ciencia en algún momento lo llegó a mencionar, que estamos aquí por una casualidad que sería muy complicada que se pudiese llegar a dar. Esa casualidad en la que ciertas moléculas se acoplan y se acomodan de una manera tan precisa como para poder crear vida en un microorganismo. La ciencia dice que eso es una casualidad muy complicada, pero el universo es tan enorme, tan vasto, tan inimaginablemente inmenso, que es increíble pensar que esa casualidad no se pudiese replicar en algún otro lugar, en algún otro punto de todo este universo, entre planetas, galaxias. Sería increíble pensar que no es así. Ahora, ya que estamos en este mundo, como les comentaba, sería muy absurdo pensar que estamos aquí sin un propósito, que estamos aquí sin una meta. Creo que pensar que la meta es vivir o que la vida tiene que ser como nosotros queramos también es incorrecto. Estamos aquí, o eso es lo que, analizando todo este asunto de la vida, la religión, de lo que sucedió con Jesús, lo que sucedió muchísimos años antes de Jesús y lo que va a suceder después, sea mera casualidad. Entonces, tratar de vivir la vida a como nosotros queremos que sea, también sería bastante absurdo. De ahí parte la idea de que al haber habido una persona, un hombre que nació en este mundo hace 2000 años, poquito más de 2000 años, fue con un propósito. Y aquí es donde me enfoco al tema de este video. Jesús vino a este mundo con el propósito de enseñarnos, como se los comentaba, a cómo vivir, a qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que experimentar en este mundo. Porque sí, yo también creo que la vida no se termina simplemente al morir. Simplemente mueres y fin del camino, fin de la historia, tan tan. No lo creo. Creo que sí puede haber una vida después de la muerte, pero para poder llegar a esa vida hay pasos que hay que concluir aquí en este mundo. Entonces, Jesús, ¿qué nos vino a enseñar? ¿Cuál fue su propósito? Darnos un mensaje. Ese mensaje fue precisamente de enseñanza. Fue de
vengo a este mundo a mostrarles, a enseñarles con el ejemplo cómo se debe vivir. Esta vida tiene ciertas reglas o ciertas normas que hay que aplicar. Obviamente, todos tenemos un libre albedrío. Todo el mundo decide qué creer, qué pensar, cómo actuar. Pero precisamente por eso es que se nos debe de enseñar qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que aplicar en esta vida. Y en este caso, Jesús nos vino a enseñar que tenemos que vivir para experimentar, para aprender, para gozar y disfrutar. Porque creo que en una vida después de la muerte, forzosamente lo que hay allá, del otro lado, debe de ser completamente distinto, muy diferente a lo que tenemos en este momento, aquí, en esta vida terrenal, en esta vida de materia. Entonces tenemos la oportunidad de aprovechar esta vida para aprender del amor, aprender del perdón, aprender de la misericordia, de la bondad, aprender a deslindarnos precisamente de las cosas materiales. Esa es una de las cosas que creo es una de las más importantes, porque hay que tomar en cuenta que si uno se enamora de las cosas materiales, de los lujos, del dinero, de todo lo que puedes conseguir para tu propio beneficio, si existe el otro lado, otra vida, que yo creo en eso, allá no vas a tener nada de eso. Allá no hay dinero, allá no creo que haya riquezas, lujos, allá no creo que haya nada de lo que puedes tener aquí. Entonces, enamorarte del dinero, de las cosas materiales, de los lujos, hasta de los sueños, todas esas metas banales, terrenales, pueden ser o pueden significar un punto de frustración muy fuerte cuando pasas del otro lado. Porque obviamente si venimos aquí a este mundo a aprender, que fue lo que nos vino a mostrar Jesús, si venimos a aprender cómo vivir la vida, cómo experimentar el amor, el sufrimiento, cómo experimentar y cómo actuar, cómo aprender del odio, del coraje, de la ira, de la envidia. Todo eso es precisamente para que al pasar al otro lado no pasemos con frustración. Hay que aprender aquí, en esta vida, cómo se debe de vivir y cuál es el propósito final de cada uno de nosotros. Que no es otro ni otra cosa más que aprender a vivir y cómo administrar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y precisamente para aprender cómo se debe de experimentar todo eso, cómo administrar todas esas emociones, todos esos sentimientos, es que Jesús nos puso el ejemplo. Precisamente por eso Jesús nos mostró con su ejemplo que se debe de ser bondadoso, que no se debe juzgar ni criticar, que se debe perdonar. En cualquiera de las circunstancias posibles se debe perdonar. Que debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Y el amarnos los unos a los otros implica otra cosa muy importante. Cómo ser feliz. Que de hecho, hago un paréntesis. El tema de ser feliz, en el video anterior, también lo mencioné, que de hecho
he escuchado mucho acerca de que la felicidad es, es un punto, es un camino o un destino, como muchos lo mencionan, que es diferente para cada quien. Dicen que cada persona busca su propia felicidad en base a lo que considera que es su felicidad. Que esto muchas veces dicen que conlleva a los propios sueños de cada uno, los intereses. Hay quienes juran y perjuran que para ser felices forzosamente necesitas del dinero. Hay personas que dicen que para poder ser feliz necesitas conocerte a ti mismo. Pero bueno, este paréntesis era para explicar que a como yo lo concibo, a como yo lo he analizado y me he dado cuenta, la felicidad es una sola y es una sola para todo el mundo. En el siguiente video les voy a explicar cuál es la definición de la felicidad y cómo alcanzarla. Y esto aplica para todo el mundo, para todo el mundo completo. Y eso deriva precisamente de lo que Jesús vino a enseñar a este mundo y que yo en mi caso lo analicé y caí en esa conclusión. Pero lo platicaré en el siguiente video. Así que cierro paréntesis. Continuando con el tema, Jesús entonces vino a mostrarnos cómo debemos de actuar ante la vida. Y hablamos de la vida que se vivió hace 2000 años, la vida que se vivió hace 1500 años, la vida que se vivió apenas hace 1000 años, hace 500 años, la vida actual. Para todo, para cualquier época, la forma en la que Jesús actuó en ese entonces es la misma, la enseñanza es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque realmente la enseñanza de Jesús fue de amarnos a todos, entre nosotros, amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos y de esa misma manera amar al prójimo. Cuando amas a una persona, aunque no la conozcas, puedes empatizar con ella, puedes sentir parte de esa persona. Y que eso es lo que viene a traer como consecuencia que la vida sea mejor de la que tenemos en este momento. Lamentablemente, toda la ideología de Jesús se deformó, se malinterpretó, se trastocó. Y eso obviamente obliga a que la idea ya no llegó a 200 años, 300 años después de su muerte, realmente como debería haber llegado a todas las personas. Ya no llegó el mensaje como tal, como debería de haber llegado. Entonces, si Jesús vino a mostrarnos cómo debemos vivir, cómo actuar, cómo pensar, cómo debemos afrontar cada uno de los problemas, cada una de las situaciones que se nos presentan en la vida, es precisamente para que la vida sea muchísimo mejor, más llevadera, más fácil de vivir. Y de hecho yo siempre lo he dicho, la vida es muy sencilla, la vida es muy fácil. Lamentablemente uno mismo la complica. Y creo que el mensaje de Jesús fue ese, que la vida es sumamente sencilla, la vida es muy fácil. La vida se vive, no se piensa, se razona, pero no se piensa, se disfruta sin excesos. La vida se goza, pero no en lo material. La vida es muy sencilla y nosotros mismos la complicamos.
Él nos dio el ejemplo. A eso vino, a mostrarnos y a enseñarnos cómo se debe vivir la vida. Precisamente, en toda su vida, todo lo que hizo, todo lo que dijo, como ya lo había mencionado en videos anteriores, todo lo aplicó. Con él todo era acción. Y es cierto, en cualquier escrito que haya sobre Jesús, se va a decir que siempre fue una persona que amó a todas las demás personas, que amó la naturaleza, que disfrutó de la compañía de todas las personas que lo rodeaban, que disfrutó de la compañía de quien no lo rodeaba, que él perdonaba a quien estuviera a favor o en contra de su ideología. Él perdonaba y amaba a todos por igual. Él nos mostró que él era feliz y nos mostró cómo ser felices. Y mientras seamos felices, no va a haber forma de que la sociedad se trastoque, se distorsione. La única manera en la que realmente podemos vivir todos en comunidad es a través del ejemplo de Jesús. Yo no me imagino a Jesús viniendo a dar un ejemplo, a dar esa ideología y pasarla, transmitirla, dar su mensaje, pensando en que se tiene que realizar un dogma, una iglesia, una religión. No, mis hermanos, no, mis hermanas. Jesús no vino a crear religiones, a crear iglesias. Él vino a mostrarnos cómo se debe de vivir. Nos enseñó cómo debemos vivir con el ejemplo. Ese fue su mensaje y ese fue su trabajo, venir a enseñarnos cómo vivir. Pero parece ser que los hombres, los humanos, no queremos aprender. Tomamos solamente lo que nos conviene. Y por eso es que este video va relacionado a eso. A enfocarnos en que realmente Jesús no vino a otra cosa. Y Jesús lo hizo de la manera más grandiosa posible, de la forma más maravillosa, enseñándonos con el ejemplo. Él vivió, Él amó, Él perdonó, y todo eso lo tenemos que hacer nosotros, porque Él nos vino a enseñar que esa es la manera correcta de vivir. No si es bueno, no si es malo, es la manera correcta. Él no vino a otra cosa. Jesús no tenía otro motivo más que intentar que nosotros aprendiéramos ese mensaje, ese ejemplo, para que todos pudiéramos vivir tranquilamente en una sociedad en paz y que cada uno, a su vez, pudiese vivir de una manera feliz y poder llevar a cabo una vida en la que cualquiera de las situaciones posibles la pudiésemos manejar de la manera más factible, de la manera correcta. Entonces, quien tenga oídos, que escuche. La vida es muy, muy fácil. No la compliquemos. En el próximo video hablaremos de cómo ser felices y de que la felicidad es una para todo el mundo. Jesús lo dijo y Jesús creo que no se equivocó. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.